Buenas tardes, que Dios los bendiga. ¿Cómo andan? Bendecido. Bueno, quiero hablar acerca de lo que venimos siguiendo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Quiero hablarle acerca de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios que nos fue revelada a nosotros por el Espíritu. Esta sabiduría de Dios que es mayor que la sabiduría del mundo, que es Cristo crucificado. El apóstol Pablo dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo está haciendo está hablando con los griegos acerca de que mayor es la sabiduría de Dios y Jesucristo que la sabiduría del mundo. Hemos visto que la sabiduría de Dios es para salvación y la sabiduría del mundo, el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hemos visto que el mundo ha avanzado, y ha avanzado la tecnología, y ha avanzado la sabiduría. El hombre se ha vuelto más sabio, ha encontrado más. Estoy hablando de la sabiduría del mundo, ¿no? Ponerle la medicina ha encontrado más medicamentos, eso es la ciencia. La ciencia está aumentando cada vez más. Hemos visto que el mundo ha hecho armas más letales. Hemos visto que en pocos años hemos llegado a la Luna, hemos mandado sondas espaciales para llegar a fotografiar a Marte. Es decir, que la tecnología ha crecido, la ciencia ha crecido, y los hombres han adquirido más sabiduría del mundo, las cosas del mundo. Pero la sabiduría de Dios, que nos fue revelada, el misterio que estaba oculto desde el principio de la creación del mundo, y que nos fue revelado ahora en su Hijo Jesucristo, esa sabiduría es la única que salva. Amén. Lo demás se desgasta, se corrompe con el uso. Y quiero hablar un poco acerca de la razón, ya que los griegos hemos visto que los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría, y en ninguna otra cosa leímos se interesaban los griegos sino en aprender algo nuevo. Y ellos le hacían culto a la razón. Tanto es así que habían ramas dentro de la filosofía griega, de los filósofos griegos, habían ramas que eran doctrinas. Estaban los estoicos, que vamos a ver en la escritura, y los epicúreos y los estoicos, que eran doctrinas de los griegos, es decir, que pensadores que formaban una doctrina. ¿Y qué pasó? Ellos hacían culto a la razón. Ellos creían que a través de la razón la persona podía de alguna manera, a través de mucho conocimiento, adquirir paz, control mental, control del cuerpo. Una especie de religión habían formado los griegos a través del culto a la razón.
El problema es que cuando Dios hizo al hombre, el primer Adán, dice la Escritura, lo hizo alma viviente. Escuchen bien conmigo. Cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, lo hizo alma viviente. Y el segundo Adán fue hecho espíritu viviente. ¿El segundo Adán quién es? Jesús. Es Cristo. Ahora, el primer Adán fue hecho alma viviente y el segundo Adán espíritu viviente. ¿Qué pasó con el primer Adán? Es decir, que el primer Adán fue hecho a la imagen de Dios y tenía conocimiento del primer Adán, es decir, el primer hombre que Dios creó en la tierra. Y Dios le dio la razón. Por eso fue hecho alma viviente. Él tenía razón, tenía raciocinio, él podía pensar. ¿Qué pasó con ese primer hombre? Sabemos que los hombres son diferentes a los animales. Nosotros tenemos una capacidad mental porque fuimos hechos a la imagen de Dios y podemos crear cosas. Podemos hacer, podemos analizar, podemos pensar, podemos sentir, podemos sufrir, podemos todas estas cosas porque podemos aprender, por supuesto, que es la capacidad que Dios nos dio, que es la mente natural, que es la razón, que es nuestra alma. El problema es nuestro corazón, nuestra alma. Nosotros se acuerdan que somos un espíritu, que tenemos un alma, que es nuestro corazón, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Y tenemos un cuerpo. Ahora, el primer Adán fue tentado por Satanás y fue vencido. ¿Y cómo fue que lo venció Satanás? Al primer hombre y a la primera mujer. Le dijo, serás igual a Dios. Satanás vino en forma de serpiente, como Adán y Eva hablaban con los animales, se comunicó con la serpiente y la serpiente le dijo, no morirás, serás igual que Dios. ¿Y qué fue lo que tentó Satanás? Los sentidos. La Biblia dice que son tentados los sentidos. No sea que los sentidos sean tentados, dice la Escritura. Entonces, ¿qué tentó? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso fue lo que lo tentó Satanás a Eva y después a Adán. Adán cayó porque fue tentado. Pero el tentador, ¿qué es lo que tentó? La razón. Lo hizo pensar. Jamás había sido tentado Satanás. Satanás dice que cuando creó al hombre lo hizo perfecto, no había mancha en él, pero nadie lo había tentado todavía no había sido puesto él en evidencia. Y como Dios creó al primer hombre, alma viviente, le tentó los sentidos. Y dice que vio el fruto y que era delicioso para comer. Los deseos de los ojos. Así que el primer Adán fue tentado y fue vencido, pero el segundo Adán fue tentado y no fue vencido, porque el segundo Adán fue espíritu viviente. Entonces vemos que la razón era imposible para los griegos alcanzar plenitud y poder vivir una vida santa y justa. ¿Por qué? Porque el hombre vive en un cuerpo de debilidad. Y este cuerpo de debilidad mora en él el pecado.
La Biblia dice: el mal está en mí. Entonces en nosotros no mora el bien, mora el mal. Por cuanto el primer Adán pecó, y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, el pecado mora en el ser humano. Pero cuando apareció el segundo Adán, fue hecho alma viviente y él venció a Satanás. Pero ¿cómo lo venció? En el espíritu. Fue hecho espíritu viviente. ¿Y cómo lo venció? En el espíritu. Y fue llevado por el espíritu del desierto para ser tentado. Y vino el tentador y le tentó los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tentó los sentidos nuevamente como tentó a Adán, pero no lo pudo vencer. Porque Jesús era espiritual. Y nosotros nacimos de Dios, y nosotros también somos espirituales. Nosotros podemos vencer al príncipe de este mundo, que es Satanás, cuando vencemos al mundo. Porque ¿cuáles son las cosas que hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el primer Adán fue vencido, y el segundo Adán venció a Satanás y triunfó sobre él, y lo exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos, sobre los demonios. Pero ¿por cómo lo venció? En el espíritu. Ahora, nosotros cuando venimos a Jesús nacemos de nuevo, nacemos de Dios, somos espíritu, somos espirituales. Porque el que nacido de la carne es, está hablando del primer Adán, el hombre, la naturaleza caída. Pero el que nacido del espíritu, espíritu es, y nosotros nacimos del espíritu de Dios, porque nacimos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento de todos los cristianos. Ahora, Juan, el apóstol Juan, en la epístola, dice: a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno. ¿Y qué fue lo que vencieron? Al mundo y los deseos de la carne que obran en el mundo. Así que los jóvenes de aquella época habían vencido al maligno, pero vencieron al maligno, al tentador, porque vencieron al mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de esta vida. ¿Por qué te estoy hablando así? Porque las personas que son espirituales tienen la mente de Cristo. Díganlo conmigo, tienen la mente de Cristo. Y tienen el carácter de Cristo. Y son mansos y humildes como el Señor. Estos son los espirituales, los que han alcanzado madurez y andan en luz y están en plenitud. Y han alcanzado la plenitud de Cristo, la estatura de la plenitud de Cristo, que es el amor. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Ningún cristiano que no está lleno del Espíritu Santo puede vencer al mundo. Y porque Satanás va a tentar tu carne débil. ¿Y cómo la va a tentar? Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Qué va a tentar Satanás, el tentador? Tu debilidad. Ahora, si tú estás crucificado juntamente con Cristo, estás muerto. Pero eso dice: morir a la carne por el Espíritu, y la carne muere por el Espíritu. Ahora, todos los que son espirituales tienen la mente de Cristo. Pero los que son del mundo los que son carnales, tienen la mente del mundo, porque son carnales, no son espirituales. Entonces los griegos hacían culto a la razón a través de la filosofía y de las ramas filosóficas que había y de las diferentes doctrinas que ellos tenían. Hacían culto a la razón, y ellos pensaban que a través de la razón y a través de mucho conocimiento tú te volvías más pulcro, más justo, más honesto,
y no es verdad. Ningún hombre que no tiene a Cristo Jesús en su corazón y que el Espíritu de Cristo mora en él, no puede vencer el mundo. Y no puede vencer la carne, porque la carne es crucificada por el Espíritu. Y ahí es donde obra la gracia de Dios. La gracia de Dios obra en nuestra humillación, en nuestra oración. No hay otra fórmula bíblica, por eso la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ahora, vemos que los griegos hacían entonces culto a la razón. ¿Están entendiendo? Los griegos que buscaban sabiduría. Y en ninguna otra cosa leímos que se interesaban sino en aprender algo nuevo. Y estaban tratando de adquirir cuánto conocimiento había. Era culto a la razón. ¿Me están entendiendo? Ahora, la diferencia entre el cristiano y el mundano es que el mundano tiene la mente del mundo y el cristiano tiene la mente de Cristo. Y el cristiano que tiene la mente de Cristo ha vencido al mundo a través del Espíritu Santo que obra en nuestro hombre interior. Y la carne está muerta, crucificada juntamente con Cristo, y el hombre interior es vivificado, y el amor de Dios es derramado en el hombre interior. Y Dios nos da fuerza como el búfalo y alas como águila. Hay una diferencia entre la razón sin Cristo, la mente natural, y la mente espiritual. Entonces usted se puede llenar de conocimiento de las cosas del mundo, pero no lo hace santo. Eso es lo que decía el apóstol San Pablo. No lo hace más justo ni más honesto. Es decir, que hay muchos letrados por ahí que serán autodidactas y tienen mucho conocimiento, sin embargo, son corruptos. ¿Por qué? Porque el mal mora en ellos, hasta que vengan a Jesucristo y sean crucificados. Ningún hombre puede alcanzar plenitud sin Cristo. Así como ningún hombre puede ser justificado sin Cristo. ¿Están entendiendo? Yo lo entiendo, no sé si usted lo entiende. Ahora, vamos a ver un poco la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría del mundo. Vamos a hablar, sin embargo, hablamos sabiduría en el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, los creyentes hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, no de este mundo, no de este tiempo, de este siglo, de este tiempo y no de este mundo. Nosotros entonces hablamos sabiduría no de este tiempo, no de este mundo, no de este tiempo. ¿Entre qué? Entre los que han alcanzado madurez. Entonces hay cristianos que son más maduros. Díganme, amigos, los que son espirituales. Ahora vamos a ver. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué hablamos? Sabiduría de Dios en misterio. Acuérdate que Pablo habla, dice: me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y Cristo, sabiduría de Dios. Acuérdense que él testificaba a Jesucristo, y todas las personas que recibían a Jesús eran salvos, y lo más débil de Dios es más sabio que el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque escogieron lo mejor, ¿no? Escogieron a Jesús y tienen vida eterna en su nombre. ¿Amén? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es lo que hablamos, la sabiduría, el misterio, la sabiduría oculta que Dios había predestinado desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esa predestinación que está hablando es Jesucristo. Amén.
que Dios ya había predestinado antes de todas las cosas, antes de los siglos. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni subió corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de la sabiduría que viene de lo alto y que Dios le ha dado a conocer este misterio a su pueblo, a la iglesia. Amén. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu esa sabiduría, ese misterio que estaba oculto, esa predestinación de Dios que estaba oculta, nos reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Eso quiere decir que el Espíritu tomó todo lo de Jesucristo y nos trajo y nos reveló a Jesús. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos reveló a Jesús en nuestro corazón. Por eso Jesús dice que el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Y las cosas que han de suceder pronto. Es decir, ¿qué va a suceder pronto? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Acuerda que la segunda venida va a ser allí en Armagedón? Nosotros vamos a encontrar a Cristo en el aire. Vamos a ser llevados en las nubes, que es el Espíritu Santo, que es la nube, y vamos a encontrar a Cristo en el aire. Pero esa no es la segunda venida. Ese es el rapto de la iglesia. Y en ese tiempo, ¿eh? Ahora, las cosas que sucederán pronto, ¿no? ¿Cuántas cosas? Yo he estado mirando cómo se están cumpliendo muchas de las profecías y de las guerras y rumores de guerras y todas estas cosas, y cómo es el tiempo del fin de todas las cosas. Pero no quiero entrar en esa área escatológica todavía, ¿eh? Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y entonces aquí fue donde terminamos en otros días, que hablábamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros escudriña, diga conmigo, escudriña lo profundo de Dios y nos va a conocer. Entra donde el Espíritu Santo en el corazón de Dios, en lo más profundo de Dios, y nos revela a nosotros. ¿Qué cosa nos revela? Sus pensamientos. Y mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pero Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. Y nosotros podemos conocer lo profundo de Él. Y el Espíritu nos revela a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, sus pensamientos, y nos da a conocer su voluntad. Eso es tremendo. Es tremendo. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que entran en la presencia de Dios y en ese río maravilloso? Los espirituales. Solo los espirituales. Los que tienen hambre y sed. Y hablamos que hay hermanos que están en la carne, que tienen la mente del mundo. Y hay hermanos que son espirituales y tienen la mente de Cristo. Esos son los espirituales. Y los que han alcanzado madurez. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió corazón de hombre, y la que Dios tiene preparado para los que le aman. Y ese conocimiento de Dios viene a nosotros. Qué privilegio poder entrar en la mente del Señor. Y Dios nos muestra sus pensamientos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que entra en lo profundo de Dios y nos da a conocer sus misterios.
A veces me pregunto por qué no logramos despertar nosotros los cristianos sabiendo que se nos ha abierto los cielos para nosotros y que la Biblia nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y Cristo dónde está sentado? A la diestra del Padre. Y nosotros nos sentamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día que cuando tú hablas en lengua, tu espíritu ora y ora a Dios? ¡Qué conexión tremenda del hombre con Dios! ¡Qué conexión! Un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Y allí está el Señor volcando su río a nuestro corazón. Y la iglesia está jugando y no se da cuenta que los espirituales pueden disfrutar de todo ese río de Dios y toda la plenitud de Dios y todos sus pensamientos que nos son revelados a nuestro ser por el Espíritu. Todavía la iglesia juega. Es más, el otro día hablaba con un hermano que la iglesia está cada vez más humanista. Hay un yo en los altares, hay un yo en la música. El yo tiene que morir. Tiene que ser crucificado. Hay un yo en las relaciones del matrimonio. En el matrimonio tú tienes que morir. Cuando tú te peleas con tu esposo o con tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Morir. El espiritual tiene que morir a la carne. ¿Y cómo ora el espiritual? Si el esposo o la esposa lo agrede al espiritual, el espiritual, ¿qué hace? Cuando se presenta a orar, no le echa la culpa a la otra persona. Como dijo Adán, la mujer que me diste fue culpable. Sino que el espiritual le dice a Dios en oración: Señor, hazme amar a mi esposa tal cual es, con sus defectos. Mi corazón se llena de amor por eso. ¿Y qué pasa con el amor? Todo lo soporta. Todo lo soporta. Es el amor de Dios que viene a morar en el corazón para los espirituales que están llenos del Espíritu Santo, y el amor todo lo soporta. Podés soportar y dar la otra mejilla y amar a tu prójimo cuando está lleno del Espíritu Santo. No hay otra fórmula bíblica. Esos son los espirituales. Y cuando te postras en oración: Señor Jesús, el hombre o la mujer que me diste es culpable. No, eso es la carne que no puede dar la otra mejilla. Pero ¿qué hace el espiritual? Señor, lléname de amor, lléname de ti, Señor, para amar a mi prójimo, amar a mi esposo. Y su esposo cambia. ¿Pero por qué cambia el esposo? Porque primero cambia la esposa. ¿O por qué cambia la esposa? Porque primero cambia el esposo. Porque Dios tiene que hacer una transformación en la vida del ser humano. El otro día la gente cree que yo estoy en contra del dinero. No, yo no estoy en contra del dinero. El problema es que dentro de los deseos de la carne está el amor al dinero. Es que en realidad estoy en contra de todo aquello
que hace que tú te pierdas y te alejes de Dios. y te apartes de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice el apóstol San Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice también. Entonces, no es el dinero lo que corrompe al hombre, sino el amor al dinero. Y saben que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estoy hablando del dinero, que es una de las debilidades de la carne, una, y de las pasiones desordenadas de la carne. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? ¿Sabe lo que hizo Moisés? Dejó todos los deleites temporales, los deleites temporales. ¿Quién era Moisés? Hijo de la hija del faraón, porque la hija del faraón la había adoptado como hijo suyo, y él era un príncipe, y estaba en la casa real del rey, y era tratado como un príncipe, y tenía vestiduras reales, y tenía todos los sirvientes, porque él era hijo de la hija del faraón, y eso quiere decir que era semidios, porque los faraones eran considerados Dios, ellos decían que eran Dios, y eran tratados como un Dios, y todo el pueblo se postraba ante el rey, y al lado de Moisés también, y todo el mundo lo servía a Moisés. Y Moisés tenía vestiduras reales, y tenía carruajes, y tenía soldados, y tenía sirvientes. ¿Y qué dice la Biblia? Que rehusó ser llamado hijo del faraón. Rehusó de toda la riqueza y de los deleites temporales de este mundo, dice el hebreo. Rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Diga conmigo, renunció a los deleites temporales del mundo. ¿Renunció a qué? A los apegos de este mundo. ¿Y a qué renunció? A toda la gloria y la pompa que había ahí. A los deleites temporales. ¿Y qué hizo? Se fue al desierto. Y allí perdió el hambre. 40 años en el desierto, lo único que veía era oveja. Con su suegro Jetro allá, con su esposa, y en el desierto. De vivir una vida esplendorosa a vivir en el desierto. Y nadie lo servía, nadie lo conocía, allá no era rey, no era príncipe, no era nadie. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés, escuche bien, cuando estaba, era elocuente en palabras y en obras, dice Hechos de los Apóstoles. Moisés. Sin embargo, cuando Dios se le aparece a Moisés, dice: yo no sé hablar, se había quedado tartamudo, lo único que hacía era nada, porque lo único que cuidaba era ovejas y cabras. Y sabe que yo a ustedes no le digo que no trabajen, por supuesto que tienen que trabajar. Yo trabajo, mi esposa trabaja, mantenemos nuestro hogar. El tema está en la sabiduría como tú vives la vida. Yo le decía el otro día a ustedes, si viene alguien y me regala un auto con él, ¿no? Un super auto. Rápido. Pero no estaban cargadas.
yo le decía que si alguien viene, muchas gracias, si alguien viene y me regala un auto, un superauto, yo soy una persona consciente que no puedo pagar el seguro ni la patente, yo lo vendo. ¿Por qué? Porque me desajustaría toda mi economía. Entonces, la Biblia dice, adquiere sabiduría sobre todo tu bien. Y tú tienes que vivir con lo que tienes. Y hay 1 millón de personas acá en el Uruguay, 1 millón de personas que están endeudadas porque no tienen sabiduría. Y hace poco dijeron, mire lo que dijeron, dice que hubo superávit el mes pasado de venta de autos, es decir, hubo récord de ventas de autos. ¿Y sabe por qué se vende tanta cantidad de autos? Porque te dan crédito a sola firma, sin dinero, y después la gente no lo puede pagar, y después está ahorcado hasta acá. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha vendido que si no tenés esto, no sos nadie. Es mentira. Hace unos años atrás la gente no tenía vehículo y andaba y era feliz. Entonces, el amor, la codicia, las cosas de este mundo muchas veces esclavizan a las personas. Ahora, yo y mi esposa trabajamos. Primero está la comida, y después está la ropa, y después, si nos sobra algún mango, que a veces no sobra ni uno, compramos alguna otra cosa. Pero lo demás, diga conmigo, lo demás son deleites temporales, nada más. Son deleites temporales. Vamos a seguir leyendo esto. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo entra en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que el espíritu tuyo sabe toda tu vida. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién es el que conoce las cosas de Dios? Es el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios es el que te da a conocer sus pensamientos, los pensamientos de Dios. Es tremendo eso. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, amén, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga con nosotros, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Todas las riquezas espirituales. En 1 Corintios dice el apóstol San Pablo, en todo fuimos enriquecidos en él, en toda sabiduría y en todo don espiritual. Esas son cosas espirituales que solo los espirituales pueden tener, las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, hablando de sabiduría, acá siempre la palabra sabiduría, porque estaba hablando ¿con quién? Con los griegos que buscaban sabiduría. Pero nosotros hablamos esas cosas celestiales. ¿Por qué? Porque son eternas. Y buscamos las cosas de arriba, que son eternas. Y donde está nuestro corazón, allá está nuestro tesoro. Y nosotros siempre estamos buscando las cosas celestiales. Y el Espíritu nos da a conocer la ciencia y el conocimiento de la verdad, y nos revela a Jesucristo y todas las cosas que provienen de Dios. El Espíritu que mora en nosotros nos muestra todas las cosas y nos hace participantes de la naturaleza divina de Dios. Yo cuando estoy orando, yo siento que entro en otro mundo, que me desprendo de este mundo y que estoy allí a los pies de Dios. Yo sé que estoy a los pies de Dios. Si usted lee la palabra, sabe que cuando va a orar, usted tiene comunión con Dios. Lo único que puede estorbar tu oración
¿qué es? El pecado. Tener problemas con tu esposo o con tu esposa. Si tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, tienes todo tu oración. Y allí estás tú orando. Y en ese momento tienes una relación con Dios. Por supuesto que el pecado no confesado también tiene estorbo en la oración. Por supuesto que hay muchas cosas que te apartan de Dios. Y hay cosas que te unen a Dios. Y dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vosotros de doble ánimo, humillaos ante la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Oh, gloria a Dios. Yo cuando me postro de rodillas, sé que entro en un ambiente espiritual. Y cuanto más estoy a los pies de Jesucristo, más estoy bebiendo del río de Dios. Cada cual con su vida cristiana, pues yo les puedo enseñar a ustedes acá y ustedes salir de acá y olvidarse de todo. Y ya andar en las cosas mundanas, enredadas en las cosas del mundo, comerciando las cosas de esta vida. Cada uno dará cuenta al Señor en el tiempo posterior. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y ustedes? Si no aprecian lo que Dios les habla a través de su siervo, ya no es mi problema. Porque yo sé quiénes son los espirituales y quiénes son los carnales. Los que traen división adentro de la iglesia y quienes son piedra de tropiezo y quienes son espirituales y unen la iglesia y tienen comunión los unos con los otros. Y que andan como es digno de un verdadero creyente. Yo lo sé. Y el Señor me lo manda. Y como dice el apóstol Pablo, siempre están aprendiendo, dice el apóstol San Pablo, pero nunca llegan al conocimiento. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién acomodó a lo espiritual a lo espiritual? El Espíritu Santo. No es usted que acomoda las cosas espirituales a lo espiritual, es Dios que mora en usted. Pero el hombre natural, está hablando, el hombre natural, el que no es espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos no pueden percibirlo. Diga conmigo, no pueden percibirlo. No pueden percibirlo. La gente del mundo y los cristianos carnales no pueden percibir, no pueden entrar en ese río, porque tienen la mente del mundo. Son cristianos son casi cristianos. Y el mundo que está bajo el maligno está perdido, están muertos, sin vida. Sabemos que no hay Dios en ellos. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y le está hablando a los griegos. Esta carta es a los griegos porque él dice, para los griegos el mensaje de la cruz es locura y no perciben estas cosas. Para los judíos el mensaje de la cruz tropeza de ellos y para los griegos el mensaje de la cruz locura. Ellos no pueden percibir lo espiritual a no ser que el Espíritu se lo revele. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, gloria a Dios, espiritualmente. Oh, gloria, aleluya. Bendito sea Dios que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Bendito sea Dios.
y que podemos percibir las cosas espirituales por el Espíritu, y podemos conocer los misterios por el Espíritu, y podemos entrar en el corazón de Dios por el Espíritu, y podemos ver por el Espíritu, podemos conocer por el Espíritu. Y esto no es la razón humana. ¿Sí? El Espíritu nos revela, no es nuestra razón. Y esa es la sabiduría de Dios, que es revelada por el Espíritu, no la sabiduría del mundo, que perece. A cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Diga, el espiritual juzga. El espiritual juzga. Porque tiene la palabra de justicia y él juzga. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado? Porque es espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! Nosotros conocemos la mente del Señor. Nosotros tenemos revelación. Y tenemos la mente de Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Aleluya.